Buenas noches. Hoy nos adentraremos en un mundo lleno de misterio, donde las leyendas y los mitos cobran vida. Un lugar donde las sombras esconden criaturas que desafían la lógica y la razón. Prepárense para descubrir los secretos más oscuros y fascinantes de los críptidos. Desde el corazón de los bosques más densos hasta las profundidades de los océanos, cada rincón de nuestro planeta guarda historias de seres enigmáticos y aterradores. Algunos dicen haberlos visto, otros solo han escuchado sus susurros en la noche. Pero una cosa es cierta. Los críptidos han despertado la curiosidad y el temor de la humanidad durante siglos. Y sin nada más que decir, comenzamos. En una aldea remota en el norte de Canadá, rodeada por un denso y oscuro bosque, los habitantes vivían bajo la sombra de una leyenda aterradora, la del Wendigo. Se decía que esta criatura, un espíritu maligno y hambriento, habitaba en lo más profundo del bosque, alimentándose de la carne de los desprevenidos que se aventuraban demasiado lejos. Era invierno, y la nieve cubría el suelo como una fría manta blanca. Las noches eran largas y gélidas, y el viento aullaba como un lobo solitario. En una de esas noches heladas, un joven llamado Marcus decidió ir de caza para alimentar a su familia. Su esposa, Emily, le rogó que no fuera, recordándole las historias del Wendigo. Pero la necesidad de provisiones era mayor que su miedo, así que Marcus partió al bosque con su rifle y un farol. Marcus caminó durante horas, siguiendo las huellas de un ciervo en la nieve. El silencio del bosque era abrumador, roto solo por el crujido de la nieve bajo sus botas. A medida que avanzaba, notaba una presencia inquietante a su alrededor. El susurro del viento parecía formar palabras que no alcanzaba a comprender del todo, pero que le helaban la sangre. De repente, el crujido de ramas rotas a lo lejos captó su atención. Siguiendo el sonido, llegó a un claro donde vio al ciervo que había estado siguiendo. Levantó su rifle y apuntó, pero justo cuando iba a disparar, un estremecedor aullido resonó a su espalda. Se dio la vuelta y vio una figura alta y esquelética, con ojos brillantes y colmillos afilados, emergiendo de las sombras. Era el Wendigo. El terror invadió a Marcus, paralizándolo. La criatura avanzó hacia él, su aliento frío como el hielo. Marcus trató de correr, pero sus piernas no respondían. Sentía como si el suelo lo atrapara, como si el bosque mismo lo sujetara para entregarlo al monstruo. El Wendigo se detuvo a pocos metros de él y habló con una voz gutural y rasposa. Marcus, has osado adentrarte en mi dominio. Ahora, pagarás el precio. Marcus suplicó por su vida, prometiendo que nunca volvería a cazar en ese bosque. Pero el Wendigo no mostró piedad. Con un movimiento rápido y brutal, atacó a Marcus, dejándolo sin aliento y sumido en la oscuridad. Días después, el cuerpo de Marcus fue encontrado por los aldeanos, colgando de un árbol en el claro del bosque, desfigurado y mutilado de una manera inhumana. Sus ojos habían sido arrancados y su pecho abierto en un macabro espectáculo de horror. Los aldeanos, aterrorizados, no podían explicar lo que había sucedido. Emily, devastada por la pérdida de su esposo, comenzó a escuchar susurros en la noche, susurros que llamaban su nombre. Sabía que era el Wendigo, que había regresado para reclamarla también. Una noche, mientras los susurros se volvían insoportablemente fuertes, Emily decidió que tenía que enfrentar a la criatura que había arrebatado a su amado. Armada con el rifle de Marcus y una linterna, Emily se adentró en el bosque. Los susurros la guiaban, llevándola más y más profundo en la oscuridad. Mientras avanzaba, los árboles parecían estrecharse a su alrededor, y la sensación de ser observada se intensificaba con cada paso. Finalmente, llegó al claro donde Marcus había encontrado su final. Allí, el Wendigo la esperaba, sus ojos brillando con una hambre insaciable. Emily levantó el rifle, pero antes de que pudiera disparar, la criatura se abalanzó sobre ella. Una oscuridad fría la envolvió, y sintió como si su alma estuviera siendo arrancada de su cuerpo. El Wendigo, con una sonrisa macabra, la sostuvo en sus garras y le susurró al oído. Tu alma ahora me pertenece, Emily. A la mañana siguiente, los aldeanos encontraron el cuerpo de Emily en el claro, colgando del mismo árbol donde habían encontrado a Marcus.
La escena era aún más macabra que antes, sus ojos también habían sido arrancados, y su cuerpo mostraba signos de un sufrimiento indescriptible. La aldea quedó sumida en el miedo y la desesperación. Sabían que el Wendigo seguía acechando en el bosque, esperando a su próxima víctima. Los susurros en la noche eran un recordatorio constante de que, en lo profundo de la oscuridad, había cosas que nunca debían ser despertadas. Desde entonces, nadie se atrevió a adentrarse en el bosque. Las historias del Wendigo se transmitieron de generación en generación, como una advertencia para aquellos que osaran desafiar los dominios de la criatura. La aldea vivió bajo la sombra de la leyenda, sabiendo que en cualquier momento, el Wendigo podría regresar para reclamar otra alma incauta. Años después, un grupo de turistas ignoró las advertencias de los aldeanos y decidió explorar el bosque. Fascinados por las historias, querían experimentar el misterio por sí mismos. Sin embargo, a medida que avanzaban, comenzaron a sentir la misma presencia inquietante que había sentido Marcus. Los susurros se hacían más fuertes y más claros, llamando sus nombres uno por uno. Desesperados por regresar, los turistas se dieron cuenta de que estaban perdidos. La noche cayó rápidamente y con ella, el frío gélido y la oscuridad envolvente. Los susurros se convirtieron en gritos, y una figura alta y esquelética emergió de las sombras. El Wendigo había vuelto para reclamar nuevas almas. El líder del grupo, un hombre llamado David, intentó mantener la calma y guiar a los demás hacia la seguridad. Pero el Wendigo era implacable. Uno por uno, los turistas desaparecían en la oscuridad, dejando tras de sí solo gritos y ecos de terror. David, el último en pie, se encontró cara a cara con la criatura. Sintió el mismo frío helado que Marcus había sentido, y una voz gutural y rasposa le susurró: David, bienvenido a mi dominio eterno. David fue encontrado días después, colgando de un árbol en el claro del bosque, desfigurado y mutilado de una manera aún más horrorosa que los anteriores. Los aldeanos sabían que el Wendigo nunca dejaría de reclamar víctimas, y que su presencia maligna seguiría acechando en las sombras, esperando a los incautos que se atrevieran a desafiarlo. Había una vez un juego que circulaba en los rincones más oscuros de internet. No era un juego cualquiera, no uno que pudieras descargar o comprar en una tienda. Este juego se transmitía de boca, en foros clandestinos y chats cifrados. Se llamaba el juego de los susurros, y se decía que quien lo jugaba, nunca volvía a ser el mismo. Algunos simplemente desaparecían. Otros, bueno, es mejor no hablar de lo que les ocurría. La premisa era simple. Necesitabas un espejo, una vela y un cuarto completamente a oscuras. A medianoche, debías encender la vela y colocarla frente al espejo. Luego, debías decir en voz alta: estoy listo para escuchar. Y entonces, comenzaba el juego. Todo empezó con un usuario anónimo en un foro de horror. Publicó un hilo titulado «¿Alguien ha jugado el juego de los susurros?». En él, describía las reglas y advertía que no era para los débiles de corazón. Muchos lo tomaron como una broma, pero algunos, curiosos o temerarios, decidieron intentarlo. El primer relato que ganó atención fue el de una chica llamada Emily. Ella publicó un video en YouTube, mostrando cómo preparaba el juego. Encendió la vela, miró fijamente al espejo y dijo las palabras. Al principio, no pasó nada. Pero luego, la cámara captó algo que hizo que los espectadores se helaran de terror. El reflejo de Emily en el espejo, no era el suyo. Era algo distorsionado, con ojos negros como el carbón y una sonrisa demasiado amplia. Emily no pareció notarlo al principio, pero luego, su expresión cambió. Escuchó algo que la cámara no captó. Sus ojos se abrieron de par en par, y comenzó a gritar. El video terminó abruptamente, y Emily nunca volvió a publicar nada. Después de Emily, otros comenzaron a compartir sus experiencias. Algunos decían haber escuchado susurros que les revelaban secretos oscuros, cosas que nadie más podría saber. Otros hablaban de ver figuras moviéndose en el espejo, sombras que los observaban desde el otro lado. Pero lo más aterrador eran los que desaparecían.
No dejaban rastro, solo una vela apagada y un espejo empañado con un mensaje escrito. Gracias por jugar. Uno de los casos más famosos fue el de un joven llamado Alex. Él era escéptico, y decidió jugar para demostrar que todo era un engaño. Transmitió en vivo su experiencia. Todo iba bien hasta que dijo las palabras. De repente, la luz de la vela parpadeó, y el chat en vivo se llenó de comentarios aterrados. Algo se movía detrás de Alex, algo que él no podía ver. Los espectadores lo advirtieron, pero era demasiado tarde. La cámara captó como una mano oscura salía del espejo y lo agarraba. Alex gritó, y la transmisión se cortó. Nunca lo encontraron. Con el tiempo, alguien descubrió el origen del juego. No era un simple cuento de horror, sino algo mucho más antiguo y siniestro. Se decía que el juego de los susurros era un ritual creado por una secta oculta que buscaba comunicarse con entidades de otro plano de existencia. Estas entidades, conocidas como los susurradores, se alimentaban de los miedos y secretos de quienes las invocaban. Una vez que te escuchaban, no había vuelta atrás. Los susurradores no eran simples fantasmas o demonios. Eran algo más, algo que existía en los límites de la realidad, en los espacios entre las sombras. Podían tomar formas, manipular la mente y, lo más aterrador, podían salir del espejo. No había forma de detenerlos una vez que estaban en nuestro mundo. Hace unos meses, un usuario llamado Shadowseeker publicó un mensaje en el foro. Dijo que había encontrado una manera de cerrar el juego para siempre, pero que necesitaba ayuda. Explicó que, para hacerlo, alguien debía jugar una última vez y decir las palabras correctas para sellar el portal. Muchos se ofrecieron, pero solo uno fue elegido, una chica llamada Lily. Lily transmitió en vivo su intento. Siguió las instrucciones al pie de la letra, pero algo salió mal. En el momento en que dijo las palabras, la habitación se llenó de sombras. Los susurros eran tan fuertes que incluso los espectadores los escucharon a través de la transmisión. Lily intentó decir las palabras de cierre, pero algo la detuvo. Una figura emergió del espejo, una criatura alta y delgada, con ojos brillantes y una sonrisa que no pertenecía a este mundo. Lily gritó, y la transmisión se cortó. Nunca creí en las leyendas. Siempre pensé que eran solo cuentos para asustar a los niños o para entretener a los crédulos. Pero eso fue antes de que me encontrara cara a cara con algo que no puedo explicar, algo que cambió mi vida para siempre. Esto es lo que me pasó, y juro por todo lo que soy que cada palabra de esto es verdad. Vivo en un pequeño pueblo en las montañas de México, un lugar rodeado de bosques densos y lleno de historias sobre el chupacabras. Desde que era niño, escuché a los ancianos hablar de una criatura que chupaba la sangre del ganado, dejando cadáveres secos con dos pequeños orificios en el cuello. Pero nunca le di importancia. Hasta esa noche. Todo comenzó hace unas semanas. Los ataques se habían vuelto más frecuentes. Primero fueron las cabras, luego las vacas, y finalmente los perros. Los animales aparecían muertos, completamente desangrados, sin señales de lucha. La gente del pueblo estaba aterrada, y aunque algunos culpaban a los coyotes o a los jaguares, otros susurraban el nombre que todos temían pronunciar en voz alta: el chupacabras. Yo, siendo el escéptico que soy, decidí investigar por mi cuenta. Pensé que tal vez era algún depredador nuevo en la zona, o incluso un grupo de cazadores furtivos. Armado con mi rifle y una linterna, me adentré en el bosque una noche, decidido a encontrar respuestas. Lo que encontré fue algo que nunca hubiera podido imaginar. El bosque estaba extrañamente silencioso. Ni un solo sonido de insectos o pájaros. Solo el crujido de las hojas bajo mis pies, y el viento frío que soplaba entre los árboles. Avancé lentamente, iluminando el camino con mi linterna, cuando de repente escuché algo. Era un silbido agudo, como el sonido de un aire comprimido, pero más penetrante. Me detuve en seco, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Escuché de nuevo, pero esta vez no hubo nada. Respiré hondo y seguí adelante, convencido de que mi mente me estaba jugando una mala pasada.
Minutos después, lo vi. O más bien, lo sentí. Una presencia. Algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí, observándome desde la oscuridad. La linterna comenzó a parpadear, como si la energía se estuviera agotando, aunque sabía que las baterías eran nuevas. Entonces, escuché el silbido de nuevo, esta vez más cerca. Giré rápidamente, apuntando mi rifle hacia la dirección del sonido, pero no vi nada. Solo sombras que bailaban en los árboles. Fue entonces cuando el olor llegó a mis narices. Un hedor nauseabundo a carne podrida y azufre. Me tapé la nariz con la mano, pero el olor era tan fuerte que me hizo llorar los ojos. Y luego, lo vi. Entre los árboles, a unos metros de mí, había una figura. Era baja, de no más de 1,5 metros de altura, con una piel grisácea y escamosa que reflejaba la luz de mi linterna. Sus ojos eran rojos, como dos brasas ardientes, y su boca estaba abierta, mostrando unos dientes afilados y puntiagudos. Tenía espinas que recorrían su espalda, y sus manos terminaban en garras largas y curvadas. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o de gritar. La criatura me miró fijamente, y entonces, habló. No con palabras, sino con un sonido gutural que resonó en mi mente. No puedo describir lo que dijo, pero lo entendí. Sabía que estaba allí para cazarme, para alimentarse de mí. En un acto de desesperación, disparé mi rifle. La bala atravesó el aire, pero la criatura se movió con una velocidad sobrenatural, esquivándola como si fuera nada. Antes de que pudiera recargar, saltó hacia mí. Sentí sus garras rasgando mi brazo, y un dolor agudo que me hizo soltar el rifle. Caí al suelo, y la criatura se inclinó sobre mí, sus ojos rojos brillando con una mezcla de hambre y crueldad. Pero entonces, algo extraño sucedió. La criatura se detuvo, como si algo la hubiera distraído. Giró la cabeza hacia el bosque, y luego, con un último silbido agudo, desapareció en la oscuridad. No sé por qué me dejó ir, pero no me quedé para averiguarlo. Me levanté, agarré mi rifle y corrí como si mi vida dependiera de ello. Y tal vez lo hizo. Desde esa noche, no he vuelto a ser el mismo. Las heridas en mi brazo no sanan, y el olor a azufre parece haberse quedado conmigo, como un recordatorio constante de lo que vi. He intentado contarle a la gente del pueblo, pero nadie me cree. Dicen que estoy loco, que me inventé todo para llamar la atención. Pero yo sé la verdad. El chupacabras es real, y está ahí afuera, esperando. Nunca fui una persona que creyera en lo sobrenatural. Siempre fui escéptico, racional, el tipo de persona que necesita pruebas concretas para creer en algo. Pero todo eso cambió hace un año, cuando me adentré en los bosques del noroeste del Pacífico en busca de una leyenda que, según yo, no era más que un mito: el pie grande. Ahora, después de lo que viví, sé que estaba equivocado. El pie grande es real, y es mucho más aterrador de lo que cualquier leyenda podría describir. Todo comenzó como una aventura entre amigos. Éramos 4. Yo, mi mejor amigo Jake, su hermano menor Chris, y nuestra amiga Sara. Habíamos escuchado historias sobre avistamientos de pie grande en esa zona, y decidimos que sería divertido ir a acampar y tal vez, si teníamos suerte, encontrar alguna pista de la criatura. Llevamos cámaras, grabadoras de audio y hasta un dron, listos para documentar nuestra expedición. El primer día fue normal. El bosque era denso y hermoso, lleno de pinos altos y un silencio que solo se interrumpía por el canto de los pájaros. Acampamos cerca de un arroyo, y por la noche, nos sentamos alrededor de la fogata, bromeando sobre cómo seríamos famosos si encontrábamos al pie grande. Pero entonces, algo cambió. Fue Chris quien lo notó primero. ¿Escucharon eso?, preguntó, mirando hacia la oscuridad del bosque. Nos quedamos en silencio, y entonces lo oímos. Un sonido bajo y gutural, como un gruñido, pero demasiado profundo para ser de un animal común. Jake rió nerviosamente y dijo que probablemente era un oso, pero yo noté que su voz temblaba un poco. La noche transcurrió sin más incidentes, pero al amanecer, encontramos algo que nos dejó helados. A unos metros de nuestra tienda, en el suelo blando cerca del arroyo, había una huella.
Era enorme, al menos el doble del tamaño de un pie humano, con una forma claramente parecida a la de un primate. Sara, que era la más escéptica del grupo, intentó racionalizarlo, diciendo que podría ser una broma de algún cazador o excursionista. Pero yo no estaba tan seguro. La huella parecía demasiado real, demasiado detallada para ser falsa. Decidimos seguir el rastro, que parecía llevar más adentro del bosque. Las huellas eran inconsistentes, como si la criatura se moviera de manera errática, pero siempre avanzando en la misma dirección. Después de unas horas, llegamos a un claro donde el rastro se detenía. Pero lo que encontramos allí fue aún más inquietante. En el centro del claro había una estructura tosca hecha de ramas y troncos, como una especie de refugio primitivo. Alrededor había huesos de animales, algunos frescos y otros viejos y blanqueados por el sol. El aire olía a podrido, y había una sensación de opresión que nos hizo querer salir corriendo de allí. Fue entonces cuando escuchamos el gruñido de nuevo, esta vez mucho más cerca. Giré rápidamente, y allí estaba. Entre los árboles, a unos 20 metros de nosotros, había una figura enorme. Era al menos de 2,5 metros de altura, cubierta de pelo oscuro y grueso. Sus ojos, que brillaban con un tono amarillento, nos miraban fijamente. La criatura emitió un rugido bajo y gutural, y entonces, se movió. Fue rápido, mucho más rápido de lo que imaginé que algo tan grande podría ser. Jake gritó y comenzó a correr, y el resto lo seguimos. Escuchamos pasos pesados detrás de nosotros, y el sonido de ramas rompiéndose mientras la criatura nos perseguía. No miré atrás, no me atreví. Solo corrí, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a explotar. Finalmente, llegamos al arroyo y seguimos corriendo hasta que ya no pudimos más. Nos detuvimos, jadeando, y nos dimos cuenta de que la criatura ya no nos seguía. Pero algo había cambiado. Zris no estaba con nosotros. Lo llamamos, gritamos su nombre, pero no hubo respuesta. Regresamos al claro, pero no encontramos rastro de él. Solo su mochila, rasgada y cubierta de barro. Desde ese día, nada ha sido igual. Regresamos al pueblo y reportamos la desaparición de Zris, pero nadie nos creyó. Dijeron que probablemente se había perdido en el bosque, o que había sido atacado por un oso. Pero yo sé la verdad. El pie grande lo tomó. Y no fue un accidente. Esa criatura nos estaba cazando. Ahora, cada vez que cierro los ojos, veo esos ojos amarillos mirándome fijamente. Escucho ese rugido en mis sueños, y me despierto sudando, con el corazón acelerado. He intentado olvidar, pero no puedo. Porque sé que está ahí afuera, en lo profundo del bosque, esperando. Y lo peor es que siento que no ha terminado con nosotros. Cuando era niño, tuve un peluche que me regaló mi abuela. Era un oso de peluche, pero no uno normal. Tenía el cuerpo de un oso, con ese pelaje suave y marrón que todos conocemos, pero su cara era la de un perro. No un perro lindo y tierno, sino algo más perturbador. Tenía ojos de botón negros que parecían seguirte a donde quiera que fueras, y una sonrisa cosida que se curvaba de una manera que no parecía del todo amistosa. Lo llamé oso perro, y aunque al principio me encantaba, pronto me di cuenta de que había algo muy malo con ese peluche. Todo comenzó de manera inocente. Mi abuela me lo regaló en mi 7º cumpleaños, diciendo que era un juguete especial que había encontrado en una tienda de antigüedades. Me encantó al instante. Lo llevaba a todas partes. A la escuela, a la cama, incluso al baño. Pero después de unas semanas, comencé a notar cosas extrañas. La primera vez que sucedió fue una noche. Me desperté en medio de la madrugada, sintiendo que alguien me observaba. Abrí los ojos lentamente, y allí estaba Oso Perro, sentado en mi estante, mirándome fijamente. Sus ojos negros brillaban débilmente a la luz de la luna que entraba por la ventana. Me senté en la cama, sintiendo un nudo en el estómago, y juré que su sonrisa se había vuelto más amplia, más siniestra. Sacudí la cabeza, convencido de que era solo mi imaginación, y me volví a dormir. Pero las cosas empeoraron.
Comencé a escuchar susurros en mi habitación por la noche. Al principio, pensé que era el viento o los árboles rozando la ventana, pero luego me di cuenta de que los susurros venían de Oso Perro. No podía distinguir las palabras, pero eran bajos, guturales, como si alguien estuviera hablando al revés. Intenté ignorarlo, pero cada noche los susurros se hacían más fuertes, más insistentes. Una mañana, me desperté y encontré a Oso Perro en un lugar diferente al que lo había dejado la noche anterior. Lo había puesto en mi estante, pero ahora estaba sentado en mi silla, mirando directamente hacia mi cama. Me asusté tanto que lo tiré al armario y cerré la puerta con llave. Esa noche, los susurros se convirtieron en risas. Risas bajas y distorsionadas que resonaban en mi cabeza, incluso cuando me tapaba los oídos con la almohada. Al día siguiente, decidí que ya había tenido suficiente. Tomé a Oso Perro y lo llevé al contenedor de basura en el callejón detrás de mi casa. Lo tiré adentro y corrí de vuelta a casa, sintiendo un alivio momentáneo. Pero esa noche, cuando me acosté, escuché un ruido en mi ventana. Me senté en la cama, y allí estaba Oso Perro, sentado en el alféizar, mirándome con esa sonrisa torcida. Sus ojos negros brillaban con una luz propia, y sus patas de peluche estaban manchadas de algo oscuro y húmedo. No sé cómo llegó allí, pero supe que no podía deshacerme de él tan fácilmente. Intenté quemarlo. Lo llevé al patio trasero, lo rocié con líquido para encendedores y le prendí fuego. Pero Oso Perro no se quemó. Las llamas lo rodearon, pero no lo consumieron. En cambio, comenzó a reír, una risa aguda y estridente que me hizo retroceder. Cuando las llamas se apagaron, Oso Perro estaba intacto, y su sonrisa era aún más amplia, más grotesca. Finalmente, lo enterré en el bosque cerca de mi casa. Cavé un hoyo profundo, lo tiré adentro y cubrí el agujero con tierra y piedras. Regresé a casa, esperando que esta vez fuera el final. Pero esa noche, me desperté con un peso en mi pecho. Abrí los ojos, y allí estaba Oso Perro, sentado sobre mí, sus ojos negros brillando en la oscuridad. Susurró algo, y esta vez pude entenderlo. Nunca te dejaré ir. Desde entonces, Oso Perro ha estado conmigo. No importa lo que haga, siempre regresa. Lo he tirado al río, lo he dejado en un basurero en otra ciudad, incluso lo he donado a una tienda de segunda mano, pero siempre vuelve. Y cada vez que lo hace, está peor. Su pelaje está más desgastado, su sonrisa más retorcida, y sus susurros más claros. Ahora, no solo me habla por la noche. Lo escucho durante el día, en mi cabeza, diciéndome cosas que no quiero oír. Hace unas semanas, decidí que ya no podía seguir viviendo así. Tomé un cuchillo de la cocina y lo apuñalé, una y otra vez, hasta que su relleno de algodón salió por todas partes. Pero Oso Perro no dejó de reír. Su risa resonaba en mi cabeza, incluso cuando lo tiré al fuego una vez más. Esta vez, las llamas lo consumieron, pero su risa no se detuvo. Ahora, la escucho todo el tiempo, en mi mente, en mis sueños, en cada rincón de mi casa. No sé qué hacer. He intentado todo, pero Oso Perro no me dejará en paz. Sé que no soy el primero, y no seré el último. Solo espero que, si alguna vez te encuentras con un peluche de un oso con cuerpo de oso y cara de perro, no lo toques. Porque una vez que lo haces, nunca te dejará ir. Oso Perro es real, y está buscando a alguien nuevo. Espero que no seas tú. No sé cuánto tiempo llevo aquí. Los días se mezclan con las noches, y las horas parecen estirarse como goma, infinitas y tortuosas. Las paredes de esta habitación son mi único compañero, y sus susurros son lo único que escucho. Al principio, pensé que estaba perdiendo la cabeza, pero ahora sé que no es así. Las paredes realmente hablan, y lo que dicen es mucho peor que cualquier locura que mi mente pudiera inventar. Todo comenzó hace unas semanas, cuando me mudé a este apartamento. Era un lugar pequeño, barato, perfecto para alguien como yo, que apenas podía pagar el alquiler. Las paredes estaban un poco descascaradas, y el papel tapiz antiguo se despegaba en las esquinas, pero no me importó. Necesitaba un lugar donde quedarme, y este parecía lo suficientemente decente.
La primera noche fue tranquila. Me acosté temprano, exhausto después de un largo día de mudanza, y me quedé dormido casi de inmediato. Pero en medio de la noche, me desperté. No fue un ruido lo que me sacó del sueño, sino una sensación. Una sensación de que alguien me observaba. Abrí los ojos lentamente, mirando alrededor de la habitación oscura. No había nadie allí, pero la sensación persistía. Entonces, lo escuché. Era un susurro, bajo y gutural, como si alguien estuviera hablando justo al lado de mi oído. Me senté en la cama, mirando hacia la oscuridad, pero no vi nada. El susurro se detuvo, y me convencí de que había sido solo un sueño. Me acosté de nuevo, pero no pude dormir. La sensación de ser observado no desapareció. Al día siguiente, intenté convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Pero esa noche, los susurros regresaron. Esta vez, eran más claros. No podía distinguir las palabras, pero eran voces, varias de ellas, hablando al mismo tiempo. Me levanté de la cama y encendí la luz, pero la habitación estaba vacía. Los susurros no provenían de ningún lugar en particular, sino de todas partes. Era como si las paredes mismas estuvieran hablando. Intenté ignorarlo, pero cada noche los susurros se hacían más fuertes, más insistentes. Comencé a notar patrones en ellos. A veces, parecían estar discutiendo, otras veces, riendo. Pero lo más aterrador era cuando hablaban de mí. Escuché mi nombre, una y otra vez, en medio de un mar de voces que no podía entender. Me cubrí los oídos con la almohada, pero los susurros no se detenían. Era como si vinieran de dentro de mi cabeza. Una noche, no pude soportarlo más. Golpeé las paredes con los puños, gritando que se callaran. Pero los susurros solo se hicieron más fuertes, más frenéticos. Entonces, algo cambió. Las voces se unieron en una sola, clara y distinta. Sabemos lo que hiciste, dijeron. Me quedé paralizado, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Sabemos lo que hiciste, y no te dejaremos ir. No sé cómo, pero sabían. Sabían sobre el accidente. Había sido hace años, cuando era más joven y más estúpido. Había bebido demasiado, y había manejado. No vi al niño hasta que fue demasiado tarde. Lo enterré en el bosque, y nunca le dije a nadie. Pero las paredes lo sabían. Lo sabían todo. Desde entonces, los susurros no han parado. Me dicen cosas que no quiero oír. Me recuerdan lo que hice, y me dicen que nunca podré escapar. He intentado irme, pero cada vez que lo hago, algo me detiene. Las puertas no se abren, las ventanas están selladas. Estoy atrapado aquí, con las paredes y sus susurros. Hace unas noches, intenté acabar con todo. Tomé un cuchillo de la cocina y lo apunté hacia mi pecho. Pero las paredes se rieron. No puedes escapar, dijeron. Eres nuestro ahora. Tiré el cuchillo al suelo y me derrumbé, llorando. No sé cuánto tiempo llevo aquí, pero sé que no hay salida. Las paredes no me dejarán ir. Ahora, los susurros son constantes. Me hablan día y noche, recordándome lo que hice, diciéndome que nunca podré escapar. He intentado tapar mis oídos, pero no sirve de nada. Las voces vienen de dentro, de las paredes, de mi mente. Sé que no soy el primero, y no seré el último. Las paredes tienen hambre, y se alimentan de nuestros secretos, de nuestra culpa. Anoche, algo cambió. Los susurros se detuvieron, y por un momento, pensé que tal vez había terminado. Pero entonces, las paredes comenzaron a moverse. No sé cómo describirlo, pero era como si se estuvieran derritiendo, como si la habitación misma estuviera cobrando vida. Las voces regresaron, pero esta vez no eran susurros. Eran gritos desgarradores que resonaban en mi cabeza. Las paredes se acercaron, envolviéndome, ahogándome. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Ahora, estoy aquí, en la oscuridad. Las paredes me rodean, sus voces en mi cabeza. No sé cuánto tiempo ha pasado, ni si alguien vendrá a buscarme. Pero sé que no hay escapatoria. Las paredes tienen hambre, y yo soy su comida.